Estando yo haciéndome según una limpia en Catemaco, aquel hombre me dijo que no podía trabajar aquel trabajo que él hacía porque había una persona que estaba en medio, que estaba estorbando. Cuando yo le pregunté que quién era esa persona, me dijo: es tu madre. ¿Y qué hay que hacer? Me dice: quítala del medio. Volviendo a la frontera, llegué y miré a aquella anciana en aquel cuarto con unos trapos sobre su ropa, llorándole, orándole a su Dios. Y acercándome a espaldas de aquella mujer de mi madre, desempuñé aquel puñal y enterrándoselo en el cuello para asesinarla. Su sangre brotaba del cuello. Mis manos se embarraban de aquella sangre inocente que se la pasaba orando por mí. Asustado corría por la calle buscando la muerte y no la encontraba. Pero dentro de aquella celda, por tercera vez aquel hombre se me acerca. Se me acerca aquel hombre hablándome de Dios. Y recuerdo que la tercera vez lo agarré a aquel hombre y le puse unas puñaladas porque me hablaba de Cristo. Aquel hombre se fue herido. Como a las semanas, 2, 3 semanas, regresa aquel hombre. Cuando aquel hombre regresa, se queda viéndome. Venía con una guitarra. Y recuerdo bien que le dije: hey, cántame una rolita, cántame una rola. Y cuando se acercó, me dice: ¿cuál quieres que te cante? Le digo: cántame aquella canción que cantaba mi abuelita, Las 100 ovejas. Y cuando aquel cantaba ese canto, oh, yo podía sentir una paz en mi corazón. Pero pasaba el tiempo. Aquel hombre volvió. Cuando pasó ese momento se fue, y cuando volvió le dije que si volvía lo iba a asesinar por hablarme de Cristo. Cuando aquel hombre se fue, después a las pocas semanas llego de vuelta a la celda y me dice el guardia, me dice: ¿sabes qué? Ahí te dejaron un regalo. Y ese regalo era una Biblia. Y cuando me dejó ese regalo aquel hombre, lo agarré y lo aventé contra la pared y se despedazó todo. Y no me importaba más, seguía más induciéndome la droga en aquella celda. Una celda que medía 6 pies por 8 pies. 47 meses metido en esa celda sin salir a ver el sol. Era tan difícil para mí. Pero de repente me dice un joven, me dice: oye, viene un hombre a predicar a la capilla. Un hombre que fue como tú, que andaba en pandillas y en drogas. Era un hombre que se dedicaba a matar gente por dinero. Viene aquí a la iglesia a cantar y a predicar la palabra. Te invito para que vayas. Dije yo: esta es mi salida. Voy a ir a la iglesia. Y cuando esté dentro de esa iglesia, voy a matar al predicador. Cuando esté matando al predicador, el gunman, el hombre del arma que anda alrededor, me va a disparar y me va a matar. Y llegué a la iglesia y me senté enfrente de las bancas. Cuando yo me senté al frente de esas bancas, aquel hombre empezaba a predicar. Y cuando estaba predicando, oí una voz que me decía: ahora levántate y asesínalo. Y quería levantarme para accionar, pero escuché una voz que me decía: tú no puedes tocar a uno de mis hijos. La voz de Dios. Y yo me quedé quieto ahí donde estaba en esa silla. Sentí que estaba amarrado. Me quise volver a levantar, pero volví a escuchar esa voz que me decía: tú no puedes tocar a uno de mis pequeños. Ya no supe ni qué hacer sino quedarme estático en esa silla. Pero ahí en esa silla, aquel hombre se bajó de aquella tarima y se acercó donde estaba. Y cuando llegó donde estaba, llegó y me abrazó. Y cuando me abrazó, sentí que toneladas de cadenas se habían caído de mi cuerpo. Y caí en ese rincón y empecé a llorar en ese rincón. Empecé a llorar como un niño y empecé a llorar. Pasó 1 hora, 2 horas. Cuando volví en sí,
Me levanté y miré a mi alrededor, ya no había nadie, no había ninguno de los internos, solamente estaban los 2 guardias que me custodiaban y estaba yo ahí. Cuando me levanté le dije al guardia: what happened? ¿Qué es lo que pasó? Me dice: llevas 2 horas hincado llorando ahí como niño. No entiendo qué te haya pasado. Dice: pero es tiempo de irnos a la celda. Y me amarró de los pies y de la cintura y de los brazos y me volvió a la celda.